Buenas noches con todos los participantes, alumnos, docentes y público en general. Continuando con el ciclo de conferencias de la Escuela de Economía, quiero darles sencillamente algunas recomendaciones para el óptimo desarrollo de la conferencia. Sírvase a apagar su micrófono. Las preguntas se realizarán al final de la conferencia por chat. Punto 3. Para validar la conferencia, el participante permanecerá desde el inicio hasta el final de la exposición de la conferencia y llenará una encuesta. El link se proporcionará por el chat de la conferencia 10 minutos antes que termine la conferencia. Dejo con ustedes el doctor Jorge Rosa Santillana, quien hará la presentación de tan flamante expositor. Buenas noches, tengan todos ustedes. A ver, hoy vamos a compartir video. Bueno, buenas noches con todos ustedes. Señor Magíster Economista Miguel Ilozondo Cano, señor Magíster Economista Eric Ruiz Mondaca, señora Magíster Economista también Edith Rosas, queridos alumnos, profesores todos que están presentes en esta conferencia internacional virtual. Agradecerte, Miguel, por tu presencia y agradecer a México que hoy día una vez más se hace presente en nuestra Universidad Ricardo Palma y en nuestra Escuela de Economía. Agradecerte, Miguel Ilozondo Cano, por ese tema que hoy día vas a exponer de tanta importancia para el país, para América Latina y para el mundo, que está relacionado con la economía de la salud. Agradecerte, Eric, también por el contacto que has tenido a bien para poder invitar al conferencista internacional que hoy día nos acompaña. Es importante comentar que el economista Miguel Elizondo Cano, que nos acompaña, es egresado de la Universidad de Américas Puebla, México, nuestro hermano país que siempre nos acompaña, y durante este semestre que ha pasado hemos tenido bastantes profesionales del país de México. Maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, consultor en diferentes estudios de costo-efectividad, que es el tema que nos trae hoy día, para la industria farmacéutica relacionados con el tratamiento del cáncer de próstata y otras enfermedades que tanto daño le hacen al mundo. Actualmente se desempeña como investigador en el área de evaluación económica del Instituto Nacional de Salud Pública. Miguel, realmente gracias por esta presencia para nosotros en este momento que estamos viviendo todo el mundo, los efectos de esta pandemia y que han mostrado el descuido que muchos países como el Perú y América Latina hemos tenido en no cerrar las brechas en su momento, y hoy día encontramos a muchos países que no han generado y no han tenido la infraestructura suficiente y necesaria para afrontar el problema de la pandemia. A ese cierre de brechas que tenemos que trabajar en los próximos años, a mejorar infraestructura en salud que tenemos que mejorar en los próximos años, a tener que preparar más jóvenes en el mundo de la economía de la salud que también se ha descuidado. Creo que tenemos que trabajar como un solo puño todos los países de América Latina, porque estos fenómenos se pueden presentar, estos males se pueden presentar en el futuro y hay que prepararse. Es un tema de trascendental importancia y principalmente el tema que nos trae es que está relacionado con ese análisis económico en el sector de salud, que nos permite incorporar los conceptos de eficiencia y eficacia en este sector y en el manejo óptimo de nuestros recursos. Como economistas tenemos que estar preparados para enfrentar estos grandes problemas que se nos vienen. Yo creo que tu tema hoy día es de trascendental importancia, Miguel, y creo que muchos economistas jóvenes estarán pensando ya que hay que comenzar a especializarse en estos temas que se van a necesitar cubrir en los próximos años. Miguel, gracias por parte de la Universidad Ricardo Palma, gracias por la Escuela de Economía, que pensamos que no va a ser la primera vez que nos vas a acompañar. Pensamos tenerte en otras oportunidades como conferencista, hoy día virtualmente, pero con el alma y el corazón te estaremos invitando presencialmente cuando esta pandemia haya sido superada, que creo que la vamos a superar, donde la participación de los economistas es clave
para la optimización de los recursos que tenemos que tener y manejar adecuadamente en los próximos años, y principalmente con las investigaciones en el campo económico aplicado a la salud. Miguel, te agradezco y bueno, te voy a dejar para que podamos escuchar tu tema, que está relacionado fundamentalmente con la evaluación económica como herramienta para la toma de decisiones. Mejor toma de decisiones no puede haber si manejamos buena información basada en buenas investigaciones en el campo de la salud. Y para eso, Miguel, estamos preparados los economistas. Los economistas estamos preparados para investigar y recoger información adecuada a nivel sectorial. Y en eso veo que tú te has especializado y por ende te felicito. Bien, Miguel, voy a dejar a Eric para que quizá haga un mejor comentario de tu experiencia y de tu currículum. Eric te conoce de cerca y él sabrá explicar en detalle la gran labor que estás haciendo para el mundo con las investigaciones que vienes desarrollando, porque México se pronuncia y Perú también se pronunciará en su momento con sus investigadores en el campo de la economía de la salud, que es donde nosotros pensamos trabajar como escuela en los próximos años también. Es uno de los sectores que también vamos a darle fuerza y potencialidad para que el país Perú también pueda en alguna forma estar representándose en un momento en otras economías del mundo. Gracias, Miguel, y te dejo con Eric. Eric, por favor, puedes participar para poder explicar en más detalle el currículum de Miguel, ya que tú lo conoces en detalle, y por eso te dejo, Eric, y te agradezco, Eric, por ese contacto. Gracias, Miguel. Te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor Jorge Abosas. Bienvenidos a todos aquellos que están presentes en esta sesión virtual, acompañándonos con la presentación que va a tener Miguel Elizondo. Quizás para ser breve y darle ya la oportunidad a Miguel a hacer su presentación, lo que puedo comentar es que Miguel es un gran profesional y mejor persona. De hecho, he tenido la suerte de compartir con él algunos años en un programa de maestría que hicimos en México, y como comentó el profesor Jorge Abosas, él también cuenta con una maestría en Economía de la Salud y tiene muchísima experiencia trabajando en el sector, tanto desde el lado de sector público, en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, como en distintas empresas de consultoría. Y también cuenta con un conjunto bastante interesante de publicaciones especializadas en temas de economía de la salud, ¿no? Y también ha desarrollado proyectos con distintas instituciones. Y creo que desde esa perspectiva me parece muy valioso, y le comentaba también a Miguel que pueda compartir un poco de esa experiencia con nosotros, ¿no? Sobre todo con los alumnos de la escuela que están en ese proceso de identificar, ¿verdad?, distintas áreas de interés a las cuales dedicar su tiempo y su esfuerzo una vez que egresen de la universidad. Y también en ese contexto, justo veníamos discutiendo antes con los profesores de la Escuela de Economía, la importancia que va a cobrar en el muy corto plazo, seguro, la necesidad de formar a más economistas que con las miras de que puedan integrarse apropiadamente a trabajar en el campo de la salud, ¿verdad? Contribuyendo con orientar mejor las decisiones que se toman tanto a nivel público como también en el sector privado. Entonces, desde esa perspectiva creo que va a ser muy interesante escuchar a Miguel. Así que, sin más preámbulo, le damos nuevamente la bienvenida, agradeciéndole por su disposición y por su tiempo para esta tarde-noche en Perú y México. Y le agradeceríamos que pueda compartir su presentación e iniciar con la misma. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, doctor Rosas. Gracias, Eric, por la presentación. Y sí, por supuesto, a continuación voy a compartir mi pantalla para que comencemos con la presentación. Bueno, yo hoy lo que les voy a presentar es la evaluación económica como herramienta para la toma de decisiones en salud. ¿Sí pueden ver la pantalla ya? ¿Todos ven la presentación, Eric? Sí, Miguel. Todo está muy bien. Genial. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, como lo comentaba el doctor Rosas y Eric, la evaluación económica en salud, aplicada a salud,
puede ser una herramienta sumamente importante para la optimización de los recursos, ¿sí? Los cuales son escasos desafortunadamente. Entonces, esta presentación tiene 3 objetivos en realidad. El primero es describir el papel de la evaluación económica en la toma de decisiones en salud. Además, es distinguir las características de las metodologías más empleadas en la evaluación económica en salud. Y por último, y no menos importante, interpretar de forma apropiada los resultados de un estudio de evaluación económica, ¿sí? De unos años para acá, las evaluaciones económicas en salud, ya sea de medicamentos o de intervenciones en salud como tal, están tomando muchísima relevancia. Entonces, sí es súper importante que ustedes tengan la capacidad, digo, ya sea que en el futuro se dediquen o no a la toma de decisiones relacionadas a salud, bueno, que si ustedes en algún momento, por circunstancias de la vida, llegan a tener acceso a una evaluación económica, ustedes sean capaces de determinar cuáles son las implicaciones de los resultados que se les estén presentando. Y como ya les comentaba, esta metodología, esta presentación va a estar aplicada para la toma de decisiones en salud. Sin embargo, es una metodología que puede ir más allá, ¿sí? Es una metodología sumamente robusta. Bueno, esta presentación tiene 4 módulos. El primero vamos a hablar brevemente sobre la importancia de los estudios de evaluación económica en salud. Después, en el módulo 2, vamos a hablar de los distintos tipos de evaluación económica y esto va a depender de las alternativas o intervenciones que nosotros vayamos a comparar, ¿sí? Pero eso lo voy a explicar un poco más adelante. En el módulo 3 vamos a hablar sobre los modelos de decisión y modelos Markov que se utilizan en la evaluación económica en salud. Además de que hay diferentes tipos de evaluación económica, bueno, también hay diferentes abordajes matemáticos o modelos que se pudieran utilizar acorde a la necesidad que nosotros tengamos, ¿no? Al momento de que queramos comparar una alternativa en salud u otra. Y por último, y no menos importante, sería la interpretación de resultados en los estudios de evaluación económica. Bueno, ¿por qué utilizar la evaluación económica en la toma de decisiones en salud? Por un lado, una evaluación económica te permite evaluar de manera conjunta las consecuencias económicas y clínicas de diferentes alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, regularmente en el proceso de toma de decisión tenemos un perfil de decisor que puede ser muy administrativo, más enfocado en la parte de contención de costos, de minimizar el impacto presupuestal para la compra de un insumo, de un medicamento, de la aplicación de intervención. Y por otro lado tenemos al área médica, ¿no? Que están más enfocados en, bueno, esta intervención en salud, qué beneficios clínicos le va a traer a mis pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una evaluación económica? Combinamos ambos, ¿sí? Se combina, por un lado, las implicaciones en materia económica y a su vez se considera también los beneficios clínicos que se pudieran obtener. ¿Por qué es importante? Porque tomar la decisión basado solamente en lo económico o lo clínico, puedes quedarte muy corto, porque estarías tomando una decisión solamente con una parte de la historia. Entonces, con una evaluación económica, consideras ambos componentes, ¿sí? Y por otro lado, conforme la que yo había comentado, es una evaluación económica te permite establecer prioridades en el uso de recursos considerando restricciones presupuestales y objetivos a corto y a largo plazo. A continuación les voy a conversar sobre un ejemplo de para qué nos pudiera servir una evaluación económica. Supongamos que tenemos un paciente con osteoartritis de rodilla grado 3 o 4 y tenemos 2 opciones. Sería, bueno, este paciente ya tiene un nivel de dolor muy grande y su funcionalidad cada vez está más deteriorada, ¿no? Entonces tenemos 2 opciones. Hacerle la cirugía de reemplazo de rodilla o bien aplicarle algún viscosuplementador, ¿sí? Digamos que con una evaluación económica nosotros podemos evaluar cuál sería la mejor alternativa, ¿sí? Pero para esto, esta decisión va a depender de muchos factores. Como ya les había comentado, pues la institución pudiera tener, o el pagador pudiera obtener objetivos de corto o de largo plazo.
uno pudiera decir, bueno, pues creo que me podría ir por la alternativa pues de la cirugía de reemplazo, porque así ya termino de raíz con el problema, ¿no? Y el paciente ya va a estar muy bien. Sin embargo, habría un tema ahí de impacto presupuestal o de capacidad hospitalaria, porque si tú tienes 100 pacientes con este nivel de severidad, pues definitivamente no los vas a poder operar a todos. Por otro lado está el viscosuplementador, que es una medida que te puede ayudar al paciente a que alivie el dolor, ¿sí? A lo mejor te permite liberar uso de recursos y te permite manejarlo de una forma eficiente. Si se fijan, aquí ya estaríamos considerando implicaciones tanto de cuánto dinero tengo, cuál es mi presupuesto asignado, cuál es mi objetivo de corto y de largo plazo. Entonces, la respuesta es que no hay una respuesta correcta como tal, depende de las circunstancias. Las dos alternativas pudieran ser viables, pero creo que en la evaluación económica tendríamos que considerar la restricción presupuestal que tuviéramos y el objetivo de corto, mediano y de largo plazo. Los tipos de evaluación económica y sus componentes. Cuando tú comparas dos alternativas, dos o más alternativas, lo primero que tú tienes que ver es, a ver, estas alternativas, el impacto o el beneficio que pudiera tener es diferenciado, ¿sí o no? Bueno, si nosotros vemos que sí, que no, o sea, que es exactamente lo mismo, que el impacto va a ser exactamente, el beneficio en salud va a ser exactamente igual, pues entonces toda la discusión se iría automáticamente a la parte de costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas alternativas, estas intervenciones tendrían la misma eficacia, la misma efectividad, entonces pues no tendría sentido compararlas en ese rubro. ¿Por qué? Porque me va a dar el mismo resultado. Entonces, cuando tenemos dos intervenciones que son de este estilo, la evaluación económica que tendremos que utilizar es una de tipo minimización de costos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que tengo dos alternativas. Voy a ver cuál sería el costo de implementar una y cuál sería el costo de implementar otra. Dado que sé que el resultado en salud va a ser exactamente el mismo, entonces lo relevante va a ser cuál va a ser la que me genera el menor costo por manejo del paciente, por ejemplo. Entonces ese sería el criterio de decisión. Esa es la más fácil que hay, pero aquí lo que primero tenemos que ser capaces es de determinar si el beneficio en salud es exactamente el mismo o no. ¿Ok? Por otro lado, podemos tener comparaciones de alternativas que no tienen la misma eficacia. Entonces aquí es donde ya entra un tema de costo-efectividad, donde las alternativas evaluadas producen la misma medida de desenlace en unidades naturales, pero la efectividad es la misma, o sea, el beneficio en salud es diferente en una y otra. Aquí que pudiéramos evaluar, bueno, tengo una alternativa que me va a dar un beneficio mayor, pero también me va a costar más. Entonces, ese costo adicional, ¿vale la pena o no? O sea, ese beneficio adicional que estoy obteniendo, al tener un costo mayor, ¿vale la pena? ¿Lo puede absorber la institución? ¿Sí o no? Eso es lo que se analiza en un análisis de costo-efectividad, ¿sí? Y por desenlace en medidas naturales me refiero son medidas de desenlace muy clínico, por ejemplo, dependiendo de lo que estemos evaluando. Si estamos evaluando una medida para esclerosis múltiple o para osteoartritis, sigamos con osteoartritis. Bueno, el alivio del dolor sería pues un outcome en salud importante. Entonces, ahí podemos ver el porcentaje de pacientes que alcanza el alivio del dolor, ¿sí? Y ver cuál es el costo adicional de una alternativa a otra. Entonces, bajo estas situaciones, el análisis que aplica es un análisis de tipo costo-efectividad, ¿sí? Por otro lado, hay otro que se llama análisis de costo-utilidad, que es, en términos metodológicos, es muy similar al costo-efectividad, pero aquí el beneficio de la intervención la vamos a medir en la calidad de vida del paciente, ¿sí? Un análisis de costo-utilidad produce medidas de desenlace que combinan morbilidad y mortalidad en términos de calidad de vida y longitud de vida. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una paciente con cáncer de mama, ¿sí?
y ella recibe un medicamento. Esta paciente con cáncer de mama, vemos que tiene una vida, o sea, después de recibir el medicamento, vive 3 años más. Entonces, pudiéramos decir que el paciente vivió 3 años más. Pero si a esos años de vida le ajustamos el hecho de que vivió con cáncer de mama, si lo ajustamos por calidad de vida, entonces esos 3 años se pueden volver incluso a la mitad o hasta 1 año. Entonces aquí, en un costo-utilidad, se hace la distinción de los años de vida, pero ajustados por la calidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir un año en perfecto estado de salud a vivir 1 año con un padecimiento crónico degenerativo. Aquí hay algunos ejemplos de medidas de desenlace en evaluación económica, ¿sí? Por ejemplo, queremos comparar una intervención que es intervenciones que son para el manejo de la hipertensión. Bueno, una posible medida de efectividad serían los milímetros de mercurio de reducción de la presión sanguínea. O el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Queremos comparar 2 alternativas relacionadas con eso. Bueno, ¿cómo podemos medir si una alternativa es mejor que otra? Los casos de trombosis venosa profunda detectados. O bien el tratamiento de la hipercolesterolemia. Tenemos alternativas también para el tema del colesterol que te puede desencadenar en un evento cardiovascular. Entonces, el manejo de la hipercolesterolemia, pues en ese sentido se puede tornar sumamente relevante. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos medir si una medida es mejor que otra? Ver el porcentaje de reducción del colesterol total. O, por ejemplo, también para asma, los días sin crisis, sin asma, o ver si vale la pena implementar una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Bueno, podemos ver los casos evitados o bien los años de vida ganados con la intervención. ¿A qué quiero decir con esto? Bueno, el hecho de que te hayas vacunado, ¿cuántos años de vida adicional te va a representar, ¿no? Bueno, aquí les voy a presentar un ejemplo un poco más gráfico para hacer la distinción entre qué es un año de vida y un año de vida ajustado por calidad. En el eje de las X tenemos el tiempo que puede vivir una persona y en el eje de la Y tenemos de 0 a 1, digamos que la calidad de vida que pudiera tener el paciente. Entonces aquí vamos a medir en este diagrama, en este cuadrante, el tiempo que vive el paciente y la calidad de vida que puede llegar a tener. Entonces supongamos que tenemos una intervención para dejar de fumar, ¿sí? Esta sería la trayectoria sin la intervención. Si se puede, el área es la color café. Si se fijan, bueno, va a tener un tiempo de vida, pero también si se fijan, a través del tiempo, la calidad de vida de la persona que no tiene esta intervención, pues va en detrimento. Empieza en el momento 0 con una calidad de vida muy cercana a 1, pero a medida que pasa el tiempo, su calidad de vida se va deteriorando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sumamos esta área debajo de la curva, podemos obtener los años de vida ajustados por calidad que el paciente tuvo, el paciente que no fue sujeto de la intervención para dejar de fumar, cuál fue el año de vida ajustado por calidad que él obtuvo. Ahora bien, podemos hacer el comparativo con aquellos pacientes que sí recibieron la intervención. Como pueden ver, aquí hay una ganancia mayor tanto en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente va a mantener una calidad de vida más alta durante más tiempo y además va a vivir más. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de años de vida ajustados por calidad. No solamente se trata de vivir el año, sino vivirlo bien. Y en los estudios de evaluación económica también se puede considerar este componente de medir la calidad de vida del paciente cuando recibe una intervención u otra. Bueno, ahora bien, les voy a platicar un poco sobre los componentes de un estudio de evaluación económica, ¿sí? Bueno, lo primero es el planteamiento del problema, el objetivo, pregunta de investigación, qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos comparar, ¿sí?
la perspectiva del estudio. Esto es sumamente importante. ¿A qué me refiero con la perspectiva del estudio? Supongamos que queremos comparar, el gobierno está decidiendo comprar 2 medicamentos, pero solamente va a comprar uno, ¿no? Entonces está decidiendo entre uno u otro, ¿sí? Si se fijan, ya les estoy hablando de la perspectiva. ¿Quién es el que va a pagar? ¿Quién es el que va a comprar por la intervención? Entonces yo, para tomar esta decisión, entonces tendríamos que hacer un estudio de evaluación económica con una perspectiva institucional. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que va a ejecutar la inversión, ¿sí? Entonces, en el estudio de evaluación económica, esto es algo que se tiene que tomar en cuenta sí o sí. La perspectiva del estudio, ¿cuál es? ¿Es de la institución? ¿Es del paciente? ¿O es de la sociedad en su conjunto? ¿Sí? ¿Por qué es importante alinear la perspectiva? Bueno, en la experiencia que yo he tenido, me ha tocado ver que llegan con el gobierno y llegan con un estudio de evaluación económica diciendo, oye, a ver, Secretaría de Salud, tenemos esta intervención, creo que puede ser sumamente viable para la institución, la perspectiva es social. Entonces el gobierno dice, a ver, sí, la perspectiva social está bien, pero en la perspectiva social consideras costos en los que no necesariamente el gobierno va a incurrir. Entonces ahí puede haber una desalineación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la perspectiva del estudio que tú hagas, el resultado puede ser completamente diferente. Entonces, cuando tú presentes un tipo de estudio a una entidad gubernamental, la perspectiva que tienes que utilizar es la perspectiva institucional. ¿Cuánto se va a gastar el gobierno en realizar la intervención en salud? ¿Sí? Por otro lado es el horizonte temporal del estudio. Nosotros, bueno, como ya se los expliqué anteriormente, evaluamos intervenciones en salud para distintos padecimientos. Si se fijan, les expliqué hace rato, bueno, podemos evaluar intervenciones que para la hipertensión, que para el asma, que para evaluar si una vacuna para el virus del papiloma humano vale la pena o no. Entonces, en estos estudios de evaluación económica, nosotros que tenemos que simular qué pasaría si utilizo una intervención u otra. Específicamente, si hablo de una enfermedad como tal, entonces yo tendría que modelar la enfermedad, ¿sí? Si voy a comparar 2 medicamentos, por ejemplo, para esclerosis múltiple, entonces yo tendría que hacer, en mi estudio de evaluación económica, evaluar, bueno, modelar qué pasaría si a un paciente le doy el medicamento 1 versus qué pasaría si le doy el medicamento 2. Y yo para eso tengo que utilizar un modelaje donde voy a simular la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Por eso aquí el trabajo multidisciplinario es sumamente importante. Yo soy economista de formación y he estado metido en temas de salud desde hace algunos años, pero me queda, y cada vez aprendo más de la parte de salud y de la parte de padecimientos, pero siempre tengo el apoyo del área médica. ¿Por qué? Porque uno puede hacer un abordaje que matemáticamente haga mucho sentido, pero desde el punto de vista médico a lo mejor yo no estoy relevando, ese abordaje matemático no está reflejando la realidad, ¿sí? De cómo se comporta la enfermedad. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llevar? El horizonte temporal del estudio tiene que ir acorde con la enfermedad que tú estás evaluando, ¿sí? Por ejemplo, si estás evaluando alternativas para diabetes, bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, entonces tendrías que hacer un estudio de evaluación económica donde el horizonte temporal del estudio fuera el ciclo de vida del paciente. A lo mejor evaluar un año, pues te puede dar un resultado de corto plazo, pero si tú quieres un resultado de corto plazo, pues te quedarías muy corto, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refiero con el horizonte temporal de estudio, tiene que estar alineado con lo que yo estoy evaluando en términos de las intervenciones y padecimientos, ¿sí? Las alternativas a tecnologías que se están evaluando, bueno, también aquí, dependiendo de lo que yo voy a comparar, es el tipo de evaluación económica que yo voy a tener, ¿sí? Supongamos que tengo 3 alternativas que voy a comparar y 2 son muy parecidas en eficacia y la otra es mejor. Bueno, entonces ahí fíjense, tendré yo que hacer una minimización de costos entre 2 de ellas. ¿Por qué? Porque ahí lo relevante sería el costo y tendrá que ser un costo-efectividad contra la tercera. ¿Por qué? Porque ese tiene una eficacia diferenciada. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a comparar,
Eso me va a dar la pauta para el tipo de estudio que yo voy a realizar. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, sí es importante que ustedes entiendan cuáles son los componentes de un estudio de evaluación económica. Por otro lado, bueno, voy a comparar las alternativas, pero en términos de qué. Entonces, las medidas de desenlace en salud tienen que estar claramente definidas en la evaluación económica. Ya les mencioné algunos tipos de medidas de desenlace dependiendo del padecimiento, ¿sí? Pero estas medidas se pueden dividir en dos tipos. Medidas de desenlace intermedio, que me dicen, bueno, es un resultado, bueno, ahí vienen algunos ejemplos, es la disminución porcentual del colesterol, LDL, la mejoría en el alivio del dolor medido en la escala análoga visual. ¿Por qué es una medida de desenlace intermedia? Porque en el caso del colesterol, por ejemplo, bueno, sí es bueno saber si yo tengo el colesterol alto o no, y cuál sería el resultado en términos de la alternativa o el medicamento que yo me estoy tomando. Pero quizá yo quiero ir más allá. O sea, sí, el colesterol es importante, pero el colesterol, ¿qué me va a generar? Bueno, el colesterol, el tener un colesterol alto me puede generar un evento cardiovascular o un año de vida perdido. Entonces, si se fijan, ahí ya estoy haciendo la liga entre una medida de desenlace intermedio, que sería la disminución del colesterol, y una medida de desenlace final, que sería un año de vida ganado, una muerte evitada o un evento cardiovascular evitado, ¿sí? Regularmente para objetivos de corto plazo, las medidas de desenlace intermedio son muy útiles, porque a lo mejor yo quiero comparar una intervención y digo, bueno, a ver, quiero ver qué pasa en un año. A lo mejor en términos de años de vida, pues en un año la gente pues, no va a saber mucha diferencia, pero sí vas a ver una diferencia en el corto plazo de qué pasó con el control del colesterol, ¿no? Entonces, en estos estudios de evaluación económica se utilizan regularmente medidas de desenlace intermedio y final. Yo en la experiencia que he tenido suelo utilizar las dos. Hago dos análisis, uno de corto plazo y uno de largo plazo, donde presento cuáles serían las implicaciones. La identificación y generación de parámetros. Bueno, porque yo les estaba hablando de comparar alternativas, pero ¿con base en qué información las comparas? Bueno, la comparas con base en información de costos, como de la eficacia de las alternativas que tú estás comparando. En el caso específico de medicamentos, por ejemplo, hay mucha evidencia clínica. Aquí lo más común es utilizar los estudios clínicos de fase 3. Si tú quieres comparar, por ejemplo, medicamentos, bueno, te vas a la evidencia clínica y ves cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las medidas de desenlace, cuáles fueron los hallazgos. La información sobre costos, bueno, ¿cuánto cuesta la intervención? Aquí volvemos al tema de la perspectiva del estudio. Es importante, porque supongamos que yo hago un estudio desde una perspectiva institucional. Los costos que tiene una institución de salud pública pueden ser bien diferentes a los costos que tiene una institución privada, ¿sí? Yo puedo comparar exactamente lo mismo, pero si la perspectiva es para el sector público y otra para el sector privado, el resultado puede ser completamente diferente. Entonces, por eso es súper importante alinear la perspectiva del estudio a lo que en realidad nosotros necesitamos o queremos descubrir. Bueno, la relación, ¿cómo comparo esto? Ya me hablaste, Miguel, ya me hablaste de sí, las alternativas a comparar, la eficacia de simular qué pasaría si le das una alternativa u otra. Bueno, hay muchos tipos de modelación. Los más comunes son los de tipo árbol de decisión y los modelos Markov. Son los tipos de modelaje más convencional. Hay otros tipos un poco más sofisticados, pero bueno, yo soy de la idea que el abordaje nosotros lo tenemos que hacer acorde a la necesidad, ¿no? Entonces, si podemos explicar o podemos resolver nuestra problemática con base en algo muy sencillo, pues tiene que ser sencillo. Los árboles de decisión aplican más para estudios cuando el horizonte temporal es de corto plazo. Y el modelo Markov aplica para cuando comparas alternativas cuyo uso está destinado para, digamos, enfermedades de tipo crónico.
ahí es donde el modelo Markov toma más relevancia, ¿sí? Por otro lado, la presentación de resultados. Bueno, los criterios de decisión en la evaluación económica están basados en dos resultados principales. Uno es la razón de costo-efectividad y el otro, la razón de costo-efectividad incremental. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos, pero en general la razón de costo-efectividad es el costo promedio por el beneficio clínico el que tú estás obteniendo, básicamente. Bueno, si tú tuviste con una intervención 5 años de vida adicionales y la intervención te costó 100,000 soles, bueno, entonces tendrías que hacer el promedio de, bueno, obtuve 5 años de vida adicionales, la intervención a lo largo del tiempo me costó 100,000 soles, bueno, ahí voy a sacar cuánto me costó en promedio el año de vida ganado, ¿no? Ese comparativo es en términos absolutos porque es el costo de la intervención, el costo de la intervención entre la efectividad de la intervención. Ahora bien, si tú quieres comparar una intervención con otra, entonces está la razón de costo-efectividad incremental, donde ahí sí te dice cuál es el costo adicional por la medida adicional de salud que tú estás obteniendo en comparación con la otra alternativa. Por último, están los análisis de sensibilidad. Estos análisis son para probar la robustez de los resultados que estás obteniendo. ¿A qué me refiero con robustez? Bueno, yo puedo estar utilizando cierta información sobre eficacia y cierta información sobre costos, pero ¿qué pasa si yo modifico el costo de la intervención? Si yo le agrego un 10% más, ¿el resultado que obtengo va a ser el mismo? Bueno, para eso es un análisis de sensibilidad, para ver si frente a la modificación de los valores en ciertos parámetros de interés, los resultados se siguen manteniendo o no. Bueno, a continuación les voy a presentar un ejemplo de los tipos de modelos que se utilizan en evaluación económica. Este es un modelo de tipo árbol de decisión, y aquí lo que se está evaluando es sobre si valdría la pena vacunar o no vacunar. La decisión sobre vacunación es sobre niños menores de 1 año, y lo que se está comparando es aplicar la vacunación o no aplicar la vacunación. Si se fijan, una vez que decides vacunar o no vacunar, se evalúan cuáles serían las implicaciones que tendría, ¿sí? Si vacuno, bueno, hay un porcentaje de que a pesar de que te vacunes, el individuo se enferme, y una probabilidad de ocurrencia de que no. Si no te vacunas, también hay una probabilidad de que te enfermes. Si no te vacunas, si se fijan, la probabilidad de que te enfermes es más alta. Entonces ahí podemos ver que sí hay un beneficio clínico de la vacunación. Reduce la probabilidad de que tú te enfermes. Sin embargo, no la elimina por completo. Pero también podemos observar que la vacunación tiene un costo. Entonces, aquí lo que estaremos evaluando es, bueno, por un lado voy a vacunar a los niños. Esta vacunación tiene un costo, pero ¿qué es lo que voy a ganar? Voy a ganar una reducción en la probabilidad de que los niños se enfermen, y a su vez voy a ganar en la probabilidad de que los niños sigan viviendo, ¿no? Voy a ganar en años de vida ganados. Entonces, este es el tipo de disyuntivas que se evalúan en un estudio de evaluación económica. Este es el tipo de modelaje más sencillo, que es un árbol de decisión, ¿sí? Sin embargo, hay métodos más sofisticados para modelar vacunas. Hay modelos dinámicos donde se simula la historia natural de la enfermedad. Ya son modelos más sofisticados que se pueden utilizar, pero hay situaciones que se pueden explicar de forma muy sencilla. Entonces, este me pareció un ejemplo muy útil para explicar el tipo de disyuntivas o el tipo de cosas que estaríamos comparando. En este caso sería el vacunar o el no vacunar. Y como pueden observar, tendría implicaciones tanto en costos como en beneficio en salud. Este es otro ejemplo. Este es un trabajo que yo hice hace algunos años. Es sobre alivio del dolor por osteoartritis de rodilla. Este ejemplo me pareció interesante. ¿Por qué? Porque este estudio se hizo desde una perspectiva del sector privado, ¿sí? Aquí se compararon las alternativas, se compararon 3 alternativas, que era duloxetina, celecoxib y etoricoxib. Son unos
unos COX-2 que son para alivio del dolor. Entonces aquí estábamos evaluando cuál era el impacto que tenía estos medicamentos en el alivio del dolor del paciente, de pacientes con dolor crónico de rodilla, ¿sí? La perspectiva del estudio era la del sistema privado de salud. ¿Por qué? Porque se estaba evaluando el uso de estos medicamentos, pero en los hospitales privados. Y aquí es bien importante porque la historia puede ser bien diferente si yo hago este estudio desde una perspectiva institucional. ¿Por qué? Porque un día de hospitalización, un día cama, un día de terapia intensiva no te vale igual en el sector privado que en el sector público. Entonces, las implicaciones que pudiera tener el uso de un medicamento son completamente diferentes en términos de costos. No en eficacia del medicamento, pero sí en los costos que se pudieran generar, ¿sí? Este tipo de evaluación económica fue de tipo costo-efectividad, porque las alternativas evaluadas tenían eficacia diferencial, ¿sí? Las medidas de desenlace en salud fueron los años de vida ajustados por calidad, cuánto vivió el paciente, el porcentaje de pacientes que obtuvieron alivio del dolor, así como la ocurrencia de eventos adversos. ¿Por qué es importante el tema de eventos adversos? Porque a lo mejor tenemos un medicamento que es muy bueno con el alivio del dolor, pero te va a ocasionar muchos eventos adversos. Y esos eventos adversos, el manejo del mismo, pues tiene un costo para la institución. Entonces, ahí es donde se ponderan ciertas situaciones, ¿sí? A lo mejor uno de los medicamentos, el alivio del dolor es un poco menor, pero digamos que en términos de seguridad es muchísimo mejor. Entonces, quizás esa sea la alternativa, ¿no? En este caso, el resultado del estudio fue que duloxetina fue la alternativa con mejores resultados, tanto en tos como en beneficios clínicos, ¿no? Pero aquí lo que les quería platicar un poco era sobre las implicaciones de la perspectiva del estudio. No es lo mismo hacer un estudio desde una perspectiva institucional a un estudio desde una perspectiva del sector privado. Y aquí se me pasó comentarles, el horizonte temporal es de 3 meses, ¿sí? Entonces aquí un árbol de decisión aplica perfecto. ¿Por qué? Porque al final, un periodo de evaluación de 3 meses de qué le pasó al paciente, bueno, yo puedo ver de forma muy robusta cuál fue el alivio del dolor, si tuvo un evento adverso o no. A lo mejor un árbol de decisión no me serviría para una enfermedad más crónica, porque si se fijan, en el árbol de decisión yo veo cómo termina el paciente, ¿sí? Pero digamos que el momento del tiempo en el cual hace la transición, pues también es relevante. Entonces, en horizontes temporales largos, supongamos, tenemos un modelo de 10 años, yo estoy midiendo alivio del dolor. Un árbol de decisión se quedaría corto. ¿Por qué? Porque el árbol de decisión me va a decir si al final de los 10 años el paciente tuvo dolor o no, pero a lo mejor no voy a ser capaz de detectar en qué momento el paciente tuvo este dolor. Y para mí es relevante. Entonces, un paciente que tuvo el dolor desde el día 1 me va a parecer muy similar en términos de eficacia al paciente que tuvo el dolor casi al final del año 10. Entonces, un árbol de decisión no me captura ese momento, ¿sí? Cosa que un modelo Markov sí. Ahora a continuación les voy a explicar en qué consiste un modelo Markov. El modelo Markov está más basado en estados de salud. Evalúa en diferentes momentos del tiempo cuál es la situación del paciente en términos de su situación de salud. Este es un ejemplo de modelo Markov que me gusta mucho. Es un modelo de estados civiles. Es un modelo que todo mundo entiende porque no se necesita ser experto en medicina, porque bueno, la historia natural del estado civil, pues todo el mundo la tiene bastante clara, ¿no? Nosotros cuando nacemos, pues nacemos solteros, ¿sí? Y en estos modelos Markov, digamos que la característica de los mismos se evalúan ciclos de tiempo. Entonces, en este modelo de estados civiles, lo que yo voy a evaluar es cada año cuál es el estatus civil del individuo, ¿no? Entonces, cuando yo nazco, yo Miguel nazco soltero, ¿no? Entonces, en el año 1 voy a estar soltero y hay diferentes costos que se generan por el hecho de que yo esté soltero, ¿sí? Desde el año 1 hasta el año 18, probablemente voy a seguir soltero, ¿sí? Sin embargo, va a llegar un momento en que yo me voy a enamorar
y me voy a casar, ¿sí? Y eso se va a dar con cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, si se fijan, el costo que yo genero cuando estoy soltero es 1 y va a ser diferente al que yo estoy cuando ya estoy casado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tengo una pareja, mi pareja a lo mejor no trabaja, entonces a lo mejor yo soy el sostén de la casa, empiezo a tener hijos, hay que pagar colegiaturas, entonces el costo generado por el estado civil de casado es bien diferente. O de soltero, pues también hay una probabilidad de muerte. O de casado, hay una probabilidad de muerte. De casado a separado, te puedes separar. Ahí ya los costos generados por la separación pueden ser mayores. ¿Por qué? Porque a lo mejor te casaste por no, el régimen de separación de bienes. Bueno, la historia puede ser una, entonces a lo mejor tienes que pagar una pensión. Entonces el costo asociado al que esté separado ya es completamente diferente. De separado hay una probabilidad de muerte o puedes enviudar, ¿sí? Y todos pueden darse con una probabilidad de ocurrencia. Este modelo de estados civiles, ahora imagínense que lo aplicamos a salud, ¿sí? El modelo Markov se utiliza convencionalmente en padecimientos crónicos. Yo, donde lo he visto que se utiliza con mayor frecuencia es en estudios de evaluación económica para evaluar medicamentos para el cáncer. El modelo convencional para cáncer tiene 3 estados de salud. Aquí tenemos 1, 2, 3, 5 estados. En la modelación de cáncer, lo más común es 3 estados de salud, donde es la supervivencia libre de progresión, o sea que ya tienes la enfermedad, pero estás estable. Supervivencia libre de progresión, la progresión, donde ya haces una metástasis, y la muerte, ¿no? Entonces, cuando tú comparas alternativas para cáncer, lo que tú quieres es que el paciente esté el mayor tiempo posible en supervivencia libre de progresión. ¿Por qué? Porque ahí obtienes mayor calidad de vida del paciente y el manejo tiene un menor costo. Cuando pasa la progresión, bueno, ya tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque ya hay más complicaciones y hay un detrimento en la calidad de vida. Entonces, este ejemplo de estados civiles es sumamente útil. El modelo Markov tiene muchos usos en el ramo de la salud y yo les diría que es el más convencionalmente utilizado. Bueno, ahora la interpretación de resultados. Cuando nosotros comparamos intervenciones que tienen la misma eficacia, bueno, ahí como ya lo vimos, la discusión pues no es mucha. ¿Por qué? Porque si el beneficio es exactamente el mismo, el beneficio clínico o en salud, entonces el criterio de decisión va a ser la que me cueste menos, ¿no? Lo que se pone interesante es cuando tienes alternativas que son más costosas, pero también más efectivas. O sea, aquí comparas alternativas que pueden tener diferente eficacia y diferente costo. Entonces, con base en eso, está este análisis de este diagrama de 4 cuadrantes. ¿Por qué? Que muestra las diferentes alternativas que tú puedes tener cuando comparas alternativas de este tipo. El cuadrante 1, ahí van a caer alternativas donde comparas alternativas que son, tu alternativa es más efectiva y más costosa, ¿sí? Eso, bueno, ¿cuál es el criterio de decisión? Bueno, tengo una alternativa que sí, el beneficio en salud es mayor, pero también me cuesta más. ¿La debería yo adquirir o no? Bueno, para eso es el estudio de costo-efectividad. Aquí tenemos un umbral que cruza, es una raya de 45 grados. Para determinar si una alternativa de este tipo vale la pena o no, bueno, tenemos que determinar la disponibilidad a pagar, ¿no? Entonces, las alternativas que están por debajo de este umbral, que sería la ganancia en eficacia es mucho y el costo adicional es poco, son medidas que se tendrían que implementar. No así alternativas que ya están muy hacia arriba del cuadrante, que son alternativas cuyo beneficio clínico a lo mejor es, pues sí hay una ganancia, pero es muy poca, pero el costo adicional es muy alto, ¿sí? Esas son las alternativas que son más efectivas y más costosas, las del cuadrante 1. Las del cuadrante 2, estas son las que me gustan más, pero es más complicado que se den. Cuando yo tengo una alternativa que es más efectiva y menos costosa, pues ahí no hay mucho que discutir.
si el beneficio clínico es mayor y el costo es menor, bueno, definitivamente es una alternativa que yo quiero, ¿no? Está el cuadrante 3, que esto es muy común, son alternativas que son menos efectivas y menos costosas. ¿Qué es lo que sucede? De repente, tomadores de decisión que solamente están enfocados en la parte de contención de costos, pues se terminan yendo por estas alternativas. Es bueno, a lo mejor no es tan buena, pero en términos de restricción presupuestal a la que me estoy enfrentando, pues es para lo que me alcanza. Y por un lado ya están las menos efectivas y más costosas, que bueno, esas definitivamente pues no se deberían implementar, ¿no? La interpretación de resultados. Bueno, yo les hablé ya del cuadrante de cuatro posibles resultados. Ahora les voy a mostrar cómo se interpreta una razón de costo-efectividad, ¿sí? La razón de costo-efectividad se interpreta como el costo promedio por unidad de efectividad alcanzada. La razón de costo-efectividad la calculas para cada intervención que estés analizando, ¿sí? Si tú quieres comparar ya una intervención respecto a la otra, entonces ya utilizas la razón de costo-efectividad incremental, que se interpreta como el costo adicional por unidad de efectividad alcanzada con la alternativa B en comparación con la alternativa A. En este tipo de situaciones son las situaciones del cuadrante 1, que tengo una intervención que es más efectiva, pero también más costosa. Bueno, el costo adicional por ese año de vida ganado, ¿vale la pena? ¿Lo puedo pagar? No lo puedo pagar. Bueno, aquí, para determinar, hay un criterio de decisión a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que la disposición a pagar por año de vida ganado con una intervención se considera como costo efectiva si el costo adicional está por debajo de un PIB per cápita del país donde tú estés realizando la evaluación, ¿no? Voy a hablar en el caso de México, no conozco el PIB per cápita de Perú. En el caso de México, el PIB per cápita está por ahí de los $8,000. Entonces, si yo estoy comparando dos alternativas y el costo adicional por año de vida ganado con una intervención me sale menos de $8,000, de acuerdo a la metodología establecida por la Organización Mundial de la Salud, esta medida pues se debería implementar, ¿no? El gobierno debería hacer un esfuerzo adicional por realizar la inversión. Aquí hay un ejemplo de análisis de resultados. Supongamos que tenemos dos alternativas, la A y la B. La alternativa A tiene un costo de 50 pesos, la B un costo de 60 pesos. El costo incremental de la alternativa B es 10 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? La alternativa B cuesta 10 pesos más. Y además tenemos la medida de desenlace, que son los años de vida ganados. La alternativa A ganas 0.8 años de vida adicionales. Con la alternativa B ganas 0.6 años de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando? Por un lado, la alternativa B tiene un costo mayor y tiene una efectividad menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ganan 0.2 años de vida menos. Si yo calculo el costo promedio por año de vida ganado, puedo observar que con la alternativa A me vale 62.5 pesos el año de vida ganado con la alternativa A. O la alternativa B me vale 100 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativa tendríamos que utilizar? De acuerdo al criterio de costo-efectividad incremental, tenemos que la alternativa A es más efectiva, porque obtengo más años de vida, y menos costosa, vale 10 pesos menos. Entonces, lo que yo digo es, la alternativa A es dominante, es una estrategia dominante respecto a la alternativa B. Y la alternativa B es una alternativa dominada por la alternativa A. Entonces, en este caso, este es un caso muy sencillo. ¿Por qué? Porque es a todas luces evidente que la alternativa A es más efectiva y menos costosa. Entonces, si me van a elegir entre las dos, la que yo tendría que escoger es la alternativa A. Aquí hay otro ejemplo que es de los más comunes y los más bonitos, que cuando tengo alternativas que son más efectivas, pero también más costosas.
Por un lado aquí está, la alternativa A me vale 100,000 pesos. La alternativa B me vale 50,000 pesos, 150,000 pesos. Tengo un costo incremental de 50,000 pesos con la alternativa B. O sea, vale 50,000 pesos más. Ahora bien, vámonos a la parte de años de vida. Tengo que, con la alternativa A gano 3.5 años de vida, mientras que con la alternativa B gano 4.5 años. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Una efectividad incremental de 1 año. Entonces, aquí es donde empieza el dilema. ¿Por qué? Porque tengo una alternativa que es más costosa, vale 50,000 pesos más, pero también más efectiva. El costo promedio por año de vida ganado es de 28,571 pesos para la A y 33,333 pesos para la B. Si yo calculo la razón de costo-efectividad incremental, que es la diferencia en costos entre la diferencia en efectividad, tengo que el costo adicional por año de vida ganado con la alternativa B es de 50,000 pesos en comparación con la alternativa A. Bueno, ¿esto qué significa? ¿La alternativa B la debería implementar sí o no? Bueno, con base en el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud, la estrategia sí se debería implementar, ya que el costo adicional por año de vida ganado es de 50,000, que está por 50,000 pesos, que está por debajo del umbral de un PIB per cápita mexicano. Un PIB per cápita mexicano está, bueno, ya se los había comentado, como $8,000. Entonces, está por debajo del umbral de disposición a pagar. Entonces, bajo este escenario, la institución tendría que hacer, o la recomendación sería que debería hacer un esfuerzo por adquirir este medicamento, ¿no? Y por último, bueno, esta parte del análisis de sensibilidad, bueno, porque yo ya les di los resultados, pero estos resultados se mantendrán si yo modifico ciertos parámetros de interés. Para yo evaluar esto, para esto se realiza el análisis de sensibilidad que hay de diferentes tipos. Es el determinístico, univariado, multivariado, que aquí es simplemente modificar el valor de ciertos parámetros de interés. Yo tengo una alternativa que a lo mejor en mi caso base, o en mi resultado base, vale 50 soles, pero yo quiero evaluar qué pasaría si le duplico el costo. ¿La alternativa sigue siendo rentable o no? Este tipo de cosas son las que yo evalúo con el análisis de sensibilidad. Este es univariado. El multivariado, bueno, sería básicamente modificar diferentes parámetros de forma simultánea. Yendo un poco más allá, podemos hacer un análisis holístico, donde en vez de asignarle un valor al costo, le podemos asignar una distribución. En vez de decir que el costo de la intervención es de X cantidad, bueno, entonces asumimos que se distribuye de cierta forma, con cierta desviación estándar y cierto promedio, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un análisis probabilístico donde podemos replicar el ejercicio muchas veces y ver en qué porcentaje de los casos se sigue manteniendo el resultado, ¿no? O sea, esta es la parte probabilística, que es una forma más robusta de probar que lo que tú estás realizando es consistente, ¿no? Y bueno, por último, les voy a, hay un autor en evaluación económica muy famoso que se llama Michael Drummond, y él tiene, digamos que una especie de checklist, donde dice, a ver, si tú vas a hacer una evaluación económica, lo que tú te deberías digamos que para una forma de garantizar que tu evaluación económica tiene lo mínimo indispensable que se necesita para que sea un buen instrumento para la toma de decisión, es esto, ¿no? Entonces nos presenta este checklist donde menciona si hay una pregunta bien definida, si se aporta una descripción global de las alternativas. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que vas a comparar y cómo lo describes, bueno, es el tipo de evaluación económica que vas a usar, ¿no? Si tú no haces una buena comparación, a lo mejor puedes hacer una evaluación económica, un tipo de evaluación económica que no es acorde con lo que tú necesitas. Se estableció la efectividad de los programas o servicios de una forma apropiada, se identificaron los costos y consecuencias relevantes, se midieron con exactitud, se valoraron de forma creíble, se ajustaron los costos conforme al horizonte temporal,
Se tomó en cuenta la incertidumbre en las estimaciones de los costos. Se efectuó un análisis incremental de costos y consecuencias de las alternativas. Incluyó la presentación de los resultados del estudio en salud, todos los temas de interés para los usuarios. Entonces, aquí lo que dice Michael Drummond es, bueno, si tú haces y tu estudio de evaluación económica cumple con estos requisitos mínimos, bueno, podemos decir que tu evaluación económica pues puede ser un instrumento sumamente útil, ¿no? Para que la decisión que tú vayas a tomar basado en esto, pues haga completamente sentido. Pues bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y voy a estar pendiente de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Genial, muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Sí, yo creo que entonces abrimos el espacio para las preguntas. Recuerden que las pueden hacer a través del chat, como comenta la profesora Edith, y vamos a leerlas para que Miguel las pueda responder. ¿Okay? Entonces, mientras van pensando en sus preguntas, a mí me gustaría también hacer algunas preguntas para Miguel. Una primera consulta que tengo, Miguel, es cómo se enlazan este tipo de estudios, de evaluaciones, con hace un momento hablabas del uso de medidas de disposición a pagar, ¿no? Entonces, yo he visto algunos estudios, no solo, digamos, desde la perspectiva de evaluación de decisiones en salud, sino desde la perspectiva de los impactos en salud, que se utilizan medidas, por ejemplo, del valor de la vida estadística, ¿no? Por ejemplo, que es una medida de disposición a pagar para reducir el riesgo de exposición, ¿verdad?, el riesgo de exposición a un accidente, a muerte por algún tipo de situación. Entonces, quería consultarte si es que en este tipo de evaluaciones se utilizan también ese tipo de medidas del valor de la vida estadística. ¿Valor de la vida estadística? ¿Te refieres a asignarle un valor monetario? Así es. Mira, fíjate, esa es una muy buena pregunta, Alex. De hecho, es algo que se puede utilizar, sin embargo, no es algo que sea, no diría bien visto, no es una metodología comúnmente utilizada para evaluación económica en salud. Me explico un poco. Una cosa es asignar la disposición a pagar por el costo adicional por año de vida ganada, que ahí hay un criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud, pero y este tipo de estudio que tú mencionas es el costo-beneficio, ¿sí? Yo hablé de costo-efectividad, de costo-utilidad, minimización de costos y costo-beneficio. El costo-beneficio suele utilizarse más para ver si es rentable. Comparas, fíjate, es un tema de evaluación económica, pero aplicado más para otro rubro. Aquí el costo-beneficio lo pudiéramos utilizar para comparar si construyo una carretera o si construyo una refinería, ¿no? Y ahí sí puede asignar un valor monetario. El costo-beneficio, que es lo que tú estás mencionando, se puede hacer en la toma de decisiones en salud, sin embargo, no es comúnmente utilizado porque hay todo un debate sobre, bueno, cómo le estás asignando un valor monetario a la vida, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar, no es común, respondiendo a tu pregunta. Genial. Muchísimas gracias, Miguel, por tu respuesta. Entonces, a ver si animamos a ya que está mal visto, Alex. Hay una serie hay una suerte de mala recepción del uso de este tipo de medidas, porque es una medida como que está sujeta a mucha variabilidad, ¿no? Hay mucha heterogeneidad respecto de, y podría ser un poquito cuestionable también ponerle un valor a la vida. Rafael Palacio dice, te dejo el link de la encuesta, ya menciona, bien, es una encuesta que están señalando. A ver si tienen alguna consulta adicional. A ver.
Permíteme chequear. Otra consulta que también tengo es la siguiente. Es la siguiente. En el caso, por ejemplo, ¿no?, de la aplicación de vacunas, ahora que estamos muy pendientes del asunto del COVID, ¿verdad? Que comience, digamos, los permisos para que se puedan distribuir las vacunas que están elaborando ciertos laboratorios a nivel mundial. ¿Qué tipo de, por ejemplo, para el caso del COVID, ¿no?, qué tipo de evaluaciones son las más recomendables, o las que tú crees que se están haciendo o que sabes que se están haciendo para determinar, por ejemplo, a cuánta gente eventualmente se tendría que vacunar para poder controlar la pandemia? Digamos, ¿qué tipo de evaluación en particular? Si hay alguna diferencia, si hay alguna característica adicional a los modelos, a los tipos de evaluación que has comentado. Ok, mira, muy buena pregunta. Y fíjate, la respuesta va a ser una respuesta muy genérica porque estaría acorde al lugar en el cual tú estarías realizando la evaluación económica. Me explico un poco. Bueno, bajo los criterios de costo-efectividad de una vacuna contra COVID, lo que se tendría que evaluar es el vacunar versus no vacunar, ¿de acuerdo? Porque en realidad no hay una, o sea, el comparativo sería ese, vacunar contra no vacunar. Aquí creo que la discusión no es si vacunas o no, creo que todos tenemos clarísimo que pues, hay que vacunar. Aquí la respuesta sería ¿a cuántos hay que vacunar? ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros basamos esa decisión en un criterio de costo-efectividad, el determinar cuántas personas se deberían vacunar tendría que ser un número tal que la alternativa fuera altamente costo-efectiva desde una perspectiva institucional y que fuera recomendable. ¿Por qué? Porque quizá para un gobierno pudiera ser inviable vacunar a toda su población, ¿sí? Pero puede vacunar a cierto número tal que en vacunas hay algo que se llama efecto indirecto, Erix. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos 3 personas en un universo de 3 personas. Digo, lo voy a explicar de una forma muy simplificada. Supongamos que tenemos un universo de 3 personas. Si solamente hay 3 personas en este universo, pues vacunarlas a las 3 no hace sentido. Puedes vacunar a 2 y ya automáticamente el tercer individuo pues está protegido. A eso se le llama efecto indirecto, ¿sí? Hay quien se beneficia de que la gente que está a su alrededor se vacune. Entonces, me parece que pudiera ser inviable para un gobierno vacunar a toda su población, pero sí tendríamos que encontrar un número tal, con base en estos criterios de costo-efectividad, un número tal de vacunados donde el beneficio indirecto sea grande y sea viable para el gobierno poder adquirir esta nueva tecnología, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, yo creo que sí, me queda bastante claro. Y en eso entiendo que también se debe tomar en cuenta, cuando te refieres a estos efectos indirectos, claramente tiene que ver la interacción espacial, ¿no? En áreas más densas, en áreas, ahí va a haber, digamos, una distribución bastante heterogénea de la vacunación, ¿verdad? Es correcto. De hecho, los modelos de vacunas son de la cosa más interesante que hay porque, digamos que la transición epidemiológica, el comportamiento es bien diferente en diferentes regiones. Te voy a dar un ejemplo de
de dengue, por ejemplo, de repente hay zonas muy endémicas donde la vacunación hace todo el sentido y hay otras zonas de otros países donde no tiene ningún sentido. O sea, hay muchas formas de incorporar estos factores en los análisis de costo, como lo comenté en la presentación. Hay modelos dinámicos que utilizan ecuaciones diferenciales donde se modela esta historia natural de la enfermedad. Y ya con este modelaje de la historia natural de la enfermedad, tú puedes aplicar la eficacia de las vacunas. ¿Qué es lo que pasa si bajo este comportamiento epidemiológico yo aplico X o Y vacuna? Pero primero tienes que ser capaz de modelar la historia epidemiológica del país en que tú estás haciendo la evaluación económica. Es el primer reto. Y ahí pues requiere una calibración de tu modelo. Claro, de acuerdo. Mira, tenemos una pregunta bastante interesante de Pedro Martínez Valera, la voy a leer. Dice, ¿es cierto que en economía de la salud no se cumplen muchos postulados de la economía en otras áreas? Porque siempre los costos se incrementan porque cada día las personas piden más. Tú que has transitado, ¿verdad?, de la formación como economista y ahora estás trabajando desde hace buen tiempo en un entorno más multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo ves esa diferencia, ¿no? De si es que lo que se hace en economía se complementa con lo que se hace en salud o como menciona Pedro, existe la posibilidad de que hay muchas cosas con las cuales estás encontrado que no son como uno supone, ¿no? Mira, fíjate, yo no diría tanto como que no se cumplen los postulados de la economía, sino es como cuando, mira, Eric, yo lo veo como un ejercicio de optimización dinámica, ¿no? Entonces, de repente tienes restricciones y con base en esas restricciones tú encuentras un óptimo. Bueno, no vería el trabajo multidisciplinario, yo no lo veo como una restricción, más bien lo veo como algo que enriquece. Yo, fíjate, les voy a compartir algo de mi experiencia. Yo una vez fui a presentar a una institución aquí en México, eran mis inicios, ¿no? Y era un modelo para cáncer de mama, y el modelo matemáticamente hacía todo el sentido. Es de las cosas de las que me he sentido más orgulloso, ¿no? Y llegué, presenté, y dentro de ese panel de expertos al que le presenté, había un médico, fíjate, era un médico metido en estos estudios de economía de la salud. O sea, yo soy economista metido en temas de salud, él era médico, que había logrado robustecer su parte matemática y estaba muy metido en esto. Entonces, este cuate me dijo, oye, a ver, tu modelo está increíble, pero, a ver, no reproduces la historia natural de la enfermedad por esto, o sea, tu modelo no es realista, ¿sí? Entonces, ahí yo no diría que, a ver, no cumple los postulados de la economía, más bien, mi modelo no consideró el tema de la historia natural de la enfermedad, o sea, y matemáticamente hace todo el sentido, pero por eso el trabajo multidisciplinario es súper importante, porque incorporar esta visión, ¿sí? A lo mejor el 2 más 2 son 4 y te hace sentido desde el punto de vista de modelaje, pero a lo mejor tu evidencia clínica no es lo suficientemente robusta, ¿sí? Y entonces a lo mejor tu modelo matemático está muy bien, pero tu evidencia clínica no, entonces pues ya no, por eso el trabajo multidisciplinario es muy importante. Entonces yo no diría tanto que no se cumplen los postulados, yo creo que más bien hay que considerar el trabajo con el trabajo y la colaboración con otras disciplinas. Es muy enriquecedor. Genial, sí, yo creo que esa es una lección bastante importante para aquellos en general que hemos tenido la oportunidad de desde la economía, ¿no?, interactuar con otro tipo de profesionales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de interactuar mucho con abogados y con ingenieros en temas de energía, y en tu caso con médicos, ¿no? Yo creo que ese trabajo de colaboración, en el mejor de los casos, lo que hace es, primero, obviamente aprendemos muchísimo, y también creemos que contribuimos al trabajo de otros profesionales,
y creo que el trabajo conjunto se fortalece, ¿no? Los animo a que sigan con más consultas. Yo tengo una pregunta adicional, Miguel. Hay, estoy seguro que estás muy informado sobre este tema de la economía del comportamiento, ¿verdad? Cómo es que a veces tomamos un conjunto de decisiones que en primera impresión, digamos, podrían estar o podrían no explicarse desde una perspectiva convencional, desde lo que nos enseña en economía. Yo no creo que la economía del comportamiento sea la panacea, yo creo que es una extensión natural de modelos que antes no abordaban ciertos aspectos del comportamiento de la gente, y ya está, y por eso se utiliza muchísimo de la psicología en la economía del comportamiento. Pero una de los ámbitos en los cuales puede haber muchas malas decisiones, ¿verdad?, es en el comportamiento respecto de la salud, de nuestra propia salud, ¿verdad? De alguna forma, estos modelos has visto que estén incorporando ese factor de cómo es que las personas tenemos una serie de sesgos al tomar decisiones respecto de nuestra salud. Bueno, para efectos de los estudios de evaluación económica, yéndome un poco, centrándome en esto, yo creo, esto, fíjate, bueno, yo a lo largo de la presentación hablé del componente de calidad de vida, ¿sí? Me parece que este componente es el que incorpora la parte, y digo, lo incorpora no de una forma fiel y al 100%, pero lo incorpora de cierta forma. Tan es así que mira, para el ajuste por calidad de vida de un paciente es bien diferente dependiendo del país en el cual tú estás. Estarás de acuerdo conmigo que esta parte de la economía del comportamiento, actitudes hacia la salud, es bien diferente en diferentes países. O sea, no es lo mismo en México, que tenemos los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, en países escandinavos. O sea, es completamente diferente esta percepción. Entonces, de hecho, precisamente por eso, los ponderadores de calidad de vida que utilizamos en los estudios de evaluación económica, que de una forma creo que indirecta pueden considerar esto, tienen que ser específicos por país o por región al menos, porque como yo lo veo, que es un tema muchísimo más complejo, pues es la única forma, para efectos del tema de evaluación económica, es la forma en la cual podríamos incorporar el tema de esto que tú estás mencionando. Me explico un poco. A lo mejor hay un ponderador por calidad de vida para una persona que tiene sobrepeso y obesidad, y a lo mejor ese ajuste de calidad de vida es mayor en un país escandinavo a un país latino, por decirlo. Bueno, no, me voy a ir al caso específico de México, porque bueno, en México las tasas de sobrepeso y obesidad pues estamos en primero o en segundo lugar. Entonces, pues ¿por qué? Porque la gente ya se acostumbró a vivir así, y entonces a lo mejor la obesidad para la persona como tal no es un tema. O sea, yo sí tengo sobrepeso, pero bueno, mi ponderador de calidad de vida pues no me impacta. Entonces, este tema de economía del comportamiento es la forma en la cual yo vería que se puede incorporar, insisto, no de una forma perfecta, pero lo considera este componente de cierta forma. Genial, genial, Miguel. Muchísimas gracias por tu respuesta. Pedro Martínez Valera tiene otra consulta que me parece también muy interesante. Muchas gracias, Pedro, por tu consulta. Dice, una falla en el mercado de salud está relacionada con la información asimétrica, ¿no? Porque sucede que el médico sabe mucho más que el paciente y puede inducirlo a una determinada decisión. Esto no sucede en otros mercados. En economía de salud, la información asimétrica es una falla de mercado. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la información asimétrica en el mercado de salud? Y eventualmente, ¿cómo es que si es posible incorporarlo dentro de las evaluaciones económicas que se hacen en el sector salud? Uh-huh.
Bueno, en el proceso de toma de decisiones, fíjate, algo que me gusta de los estudios de evaluación económica es que aquí, Eric, uno no descubre el hilo negro. Digamos que todo tiene completa y absoluta trazabilidad. Yo creo que sí puede haber un tema de información asimétrica sobre qué en esta interacción médico-paciente puede ser, pero en qué tecnología o qué insumo adquirir por parte de la institución, pues me parece que hay mucha trazabilidad. Esta metodología no tiene tanta ciencia, no veo tanto ese problema. Déjame pensar. Yo creo que es una falla de mercado, pero dependiendo desde la perspectiva de quién, Eric. Yo creo que desde una perspectiva institucional como tal, yo no lo vería así, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, yo estoy pensando en lo que comenta Pedro respecto de, por ejemplo, de la efectividad de un tratamiento, ¿no? Sí es cierto que es complejo el tema, pero creo que la simetría entre la relación entre médico-paciente va en ambas direcciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el médico puede no tener información o información errónea sobre si el paciente está siguiendo adecuadamente con las recomendaciones que se les dan o con las prescripciones luego de que se le asigne un determinado tratamiento, ¿no? Ya. Entonces, okay, entiendo. Okay. Eso me parece que puede eventualmente afectar, ¿verdad?, la efectividad de un determinado tratamiento, ¿no? De acuerdo contigo. Mira, aquí fíjate, reforzando un poco y aportando a la discusión, sí, o sea, los estudios de evaluación económica, lo convencional, Eric, es que estén basados en ensayos clínicos, ¿no? La eficacia la basas en ensayos clínicos, pero sí, evidentemente son estudios controlados, donde hay un monitoreo del paciente, y eso no sucede en la vida real. Algo que ha entrado mucho ha tomado mucha fuerza, Eric, como complemento de los estudios de evaluación económica, no, ni siquiera es como complemento, más bien como una variante, como un insumo adicional al estudio de evaluación económica, son estos estudios de real world evidence, ¿sí? Yo hablé de evidencia clínica basada en estudios fase 3. Sin embargo, hay estudios observacionales donde se hace esta comparación y no son ensayos clínicos controlados como tal, sino son estudios observacionales donde se dan las intervenciones en un ambiente que no está controlado. Entonces, ¿cómo se disminuye esta falla, esta información asimétrica? Bueno, se hacen evaluaciones económicas considerando esta data del mundo real también, no solamente con los ensayos clínicos, porque al final es una limitante, ¿no? O sea, si tú basas la eficacia, no es lo mismo eficacia que efectividad. La efectividad es cuando ya estás en un entorno del mundo real, ¿no? Sin embargo, puedes hacer una evaluación económica con evidencia del mundo real, con estudios observacionales, se puede hacer y puedes contrastar cuáles son los resultados. Eso se puede hacer. La limitante, pues, que es la falta de evidencia. Donde tienes mucha evidencia son con los ensayos clínicos controlados, donde tienes información sobre eficacia. Ya los estudios que son observacionales, real world evidence, son más limitados y no hay para todos los padecimientos. Pero es una forma que se ha venido, una alternativa para realizar los análisis que se ha venido desarrollando. Aquí reporto los comentarios. Genial. Yo creo que es interesante esa perspectiva de cómo se puede complementar, ¿verdad?, la evidencia no solamente a través de ensayos clínicos, sino también a través de estudios observacionales, porque ciertamente es importante tener evidencia clínica,
pero una fase que también seguro muestra muchísimos desafíos en términos de política pública es la implementación, ¿verdad? De una política de salud, y seguro lo vamos a ver con el tema del COVID, los desafíos que van a enfrentar los distintos países para implementar, ¿no? Una vez que ya se haya demostrado que una vacuna es efectiva al tanto por ciento, ¿no? Sí, claro. Y aquí lo que dice Nix, por ejemplo, no sé, bueno, yo he escuchado de la vacuna de Pfizer, que debe de la cadena de frío debe ser, o sea, es el proceso de almacenamiento es sumamente riguroso. Entonces, está suponiendo que todos los gobiernos tienen esa capacidad de almacenaje en frío, ¿no? Entonces, si no la tienen ahí, habrá un detrimento de la efectividad, definitivamente. Claro. Genial. Genial, Miguel. Muchísimas gracias. Una pregunta adicional, quizás ya para ir concluyendo, salvo que alguno de los participantes desee también hacer una consulta adicional, es la siguiente, ¿no? Y es un poco relacionada con tu experiencia directamente. Si una persona que está estudiando, está a mitad de su formación profesional como economista y está interesado, ¿verdad?, en introducirse a estos temas, ¿a qué aspectos de su formación tú crees que le debería poner énfasis, ¿no? Si le interesan los temas de salud y quiere más o menos insertarse en este mundo, ¿qué cursos son claves en la formación del economista? ¿O qué tipo de formación adicional debería tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar en esa línea? Ok, mira, yo creo que la parte de probabilidad y estadística es importante. O sea, los cursos de probabilidad y estadística son importantes. Incluso, Eric, yéndome más allá de si eres economista, yo he tenido, bueno, de hecho en mi equipo de trabajo, yo te diría que, bueno, en mi equipo de trabajo ninguno es economista. Yo tengo un médico y tengo un químico farmacobiólogo. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Creo que la formación matemática es importante, ¿sí? Esto por un lado. O sea, el tema de probabilidad estadística es importante, más allá de que seas economista. A ver, evidentemente el componente social que aporta la economía es súper importante, pero bueno, la formación en los buenos conceptos de probabilidad estadística son importantes. Yo, ¿qué le agregaría a esto? Le agregaría estadística aplicada a salud, por ejemplo, tener claro estos conceptos que es una incidencia, una prevalencia, que quizá no son conceptos más de salud, con herramienta estadística, pero a lo mejor no son del dominio público, ¿no? Yo diría que con esto, y bueno, esto es algo muy parecido, digo, no lo voy a comparar a una carrera de medicina, pero yo te puedo decir que yo sigo estudiando. O sea, sigo estudiando en el sentido de los padecimientos. Entonces creo que tiene que haber un interés por esta parte, ¿no? De aprender sobre otras disciplinas. Yo he tenido que documentarme, estudiar sobre diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque eso me permite hacer un mejor approach. ¿Sí? No solamente hago el modelo y ya, sino que, a ver, tengo que entender la enfermedad para que lo que yo esté haciendo, pues, le haga sentido a un médico, ¿no? Pero yo diría que probabilidad estadística, Eric, son como fundamentales. Genial, genial, Miguel. Muchísimas gracias entonces por tus apreciaciones, por compartir por compartir tu experiencia con nosotros. Hay una pregunta adicional de Pedro Martínez. Si es que consideras que precisamente las intervenciones en salud están orientadas a prolongar mucho la vida, pero sin calidad. ¿Cómo se balancea, verdad? Esta pregunta es muy polémica. Fíjate, a mí me encantaría que fuera así. O sea, siendo bien transparente, me encantaría que se estuviera mucho prolongando la vida. Ya olvídate de si hay calidad o no. Pero bueno, me ha tocado ver toma de decisiones basada
¿sabes qué? O sea, literal, Eris, pues, ¿sabes qué? Ya mándalo a su casa, ¿no? Ok. O sea, y ahí no estamos hablando de prolongar la vida, o sea, de repente es tal la restricción presupuestal que tienen las instituciones, que bueno, que ya manejo del paciente para incrementar la vida, pues a lo mejor ya no es tan rentable. Tiene que haber otros aspectos para que el gobierno se enfoque en eso, ¿no? O sea, no sé, en México es súper importante el cáncer de mama y es una enfermedad que tiene mucho foco, y cuando tú hablas de cáncer de mama y hablas de un padecimiento para niños, híjole, o sea, todo el mundo se vuelve loco, pero no así para otros padecimientos, y esa es una realidad, y la realidad es que tendría que ser igual para todos, ¿sí? Entonces, no creo que se esté prolongando mucho la vida, desafortunadamente. Entiendo. Sí, yo creo que la presentación ha sido muy interesante. De hecho, quiero nuevamente agradecerte, Miguel, por ella, por tu tiempo, por tu disposición, por tu amabilidad y buen criterio para contestar las preguntas que hemos tenido. Y nada, queremos... Sí, Edith, te escuchamos. Sí, sencillamente para agradecerle enormemente al expositor. Realmente hemos aprendido mucho, y creo que siempre lo sabemos, pero debe ser prioritario, como él dice, el trabajo multidisciplinario que debe existir, no solamente a nivel en este tipo de trabajo, sino en todos los tipos de trabajo. Y eso él nos los demuestra y nos los enfatiza. Entonces los alumnos que estudian, todos tenemos que aprender a hacer un trabajo multidisciplinario. Muchísimas gracias.